Esto va a ser como una introducción a la meditación que vamos a practicar. Como la vía positiva requiere un conocimiento de la naturaleza del yo superior para meditar sobre ella, es difícil de guiar. Otra opción es la vía negativa, que es la que utiliza en general Krishnamurti, por ejemplo, o Dionisio, que ahora le llaman pseudo Dionisio, este místico cristiano. Él es un poco el que habla mucho de la vía negativa. La idea es, uno comienza a desechar todo aquello que obviamente no es la realidad. Y cuando uno puede desechar absolutamente todo, que obviamente no es la realidad, uno queda en un estado que es el más cercano posible a la realidad. Entonces, la idea esta en Vedanta se le dice neti neti, que ahí tienen la palabra. La idea de neti neti, neti significa esto no. Entonces, neti neti es esto no es lo real, esto no es lo real, esto no es lo real. La idea de neti neti, por ejemplo, vamos a leer la cita 10. ¿Quieres? La lees en la página 16. El plano de Atman es la región del ser donde todo es realidad, donde reside la verdadera conciencia. Debemos buscar este sendero mediante el estudio de nuestro ser más interno. Comenzamos a buscarlo al intentar comprender su existencia. Piense en él como estando en una región donde todo es realidad, donde todas las limitaciones han desaparecido, donde se puede reconocer a la unidad. Durante la meditación, intente imaginarlo, intente comprenderlo por usted mismo. Solo puede hacerlo mediante una serie de negaciones. Piense, ¿es fenoménico? No lo es. ¿Es intelectual? Tampoco lo es. Se debe buscarlo mediante la eliminación de lo que no es. Luego diga, no es algo que los sentidos puedan percibir. No es lo que la inteligencia pueda imaginar. No puede ser encontrado incluso por la inteligencia iluminada, con su vasta extensión, y así sucesivamente. Esto es la esencia de la técnica. Ahora, estos pensamientos, no es esto, no es aquello, no sirve de nada si uno simplemente repite esto. No es el cuerpo, no es las emociones, no es la mente. La idea es que uno investigue y que uno se dé cuenta de por qué no es el cuerpo, por qué no es la mente, por qué no es los sentidos. Y cuando uno se da cuenta de eso, lo descarta y se pone a observar y a inquirir acerca de otro aspecto de la naturaleza. Y cuando uno se da cuenta que eso no es, lo descarta. El descarte tiene que venir como un resultado de la comprensión. Por eso, de nuevo, estas meditaciones no son técnicas mecánicas que uno pueda seguir. Necesitan de la inteligencia de uno, necesitan de la creatividad. Están más basadas en la comprensión, en generar un estado de conciencia, que en simplemente repetir una fórmula. Hay dos formas en las que podemos hacer esta investigación. Una es tratando de descubrir qué es lo permanente en nosotros. Hay un chiste que siempre cuento que la verdad que es muy intuitivo y que está hablando de nuestra naturaleza. Dos amigos se encuentran y uno trae una espada, tiene una espada, que él le dice al amigo, mira, esta espada perteneció a Alejandro Magno. Y el amigo la mira y dice, wow, qué bueno. Entonces empieza a mirar y ve que la espada está en perfectas condiciones. Y dice, qué bien conservada que está. Y la mira y ve que luce bastante moderna. Estando acá en España saben todos acerca de espadas y eso. Entonces dice, pero
pero escucha, esta espada luce muy moderna. Yo creía que en la época de Alejandro Magno las espadas eran distintas. Y el amigo dice, bueno, esta espada estuvo por siglos en mi familia. A veces tuvimos que cambiar el filo, a veces tuvimos que cambiar, ¿viste? Pero es la espada que vino a través de... Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros creemos que esta personalidad es constante. Ahora, si miramos nuestro cuerpo físico, no hay un solo átomo que esté en nuestro cuerpo físico que haya pertenecido al bebé que fuimos. Nuestro cuerpo físico constantemente está cambiando y el único eslabón de unión que tiene con el cuerpo original es una idea, como la idea de la espada, que es la misma que perteneció a Alejandro Magno. Todos los elementos que componían la espada fueron cambiados. Hay solamente una idea en la memoria de continuidad. Lo mismo con nuestro cuerpo físico. También con las emociones. Las emociones están constantemente cambiando. Podemos sentir emociones opuestas en un segundo. Alguien nos da una noticia, no escuchamos bien, creemos que es una noticia negativa y estamos tristes. Y cuando la persona ve la reacción dice, no escuchaste bien, y nos dice de nuevo, y es una noticia positiva, y estamos alegres. ¿Quiénes somos? ¿La persona triste o la persona alegre? Las emociones están constantemente cambiando. El modo en que sentíamos cuando éramos niños no es el que sentimos ahora. Puede haber algunos patrones de emoción que retenemos porque todo en la naturaleza tiende a formar patrones. Pero con el trabajo espiritual los patrones se pueden cambiar. Así que no hay nada permanente en las emociones. Tampoco hay nada permanente a nivel del pensamiento. Pensamientos vienen y van, cambiamos la forma de pensar, nuestra filosofía de vida. Entonces, si todo esto cambia, ¿por qué tenemos el sentido de que somos la misma persona? ¿En qué se basa? ¿Es solo la memoria? ¿Es solo que tenemos una memoria de continuidad? Esto es un problema muy importante en filosofía, se llama el problema de identidad. ¿Qué hace que una persona sea la misma persona? Algunos filósofos dicen, es solamente la continuidad de experiencia. Porque los filósofos entienden que estamos cambiando. Otros dicen es la continuidad de la memoria, de la materia, de distintas opciones tienen, pero no está resuelto. Entonces, ¿es la memoria tal vez lo único que genera este sentimiento de ser la misma persona? Bueno, obviamente la memoria tiene mucho que ver con mi sentido de identidad, mi sentido de yo soy Pablo. Si pierdo la memoria, pierdo mi sentido de quién soy yo, de que soy Pablo. Puedo perder la memoria y pierdo este conocimiento. No puedo dar una conferencia de nuevo. No puedo recordar mi juventud, mi niñez. Pierdo, ese Pablo desaparece. Ahora, incluso en los casos más severos de memoria, entonces podemos decir que el sentido de identidad sí está basado en la memoria. Pero ¿es eso todo? Incluso en los casos más severos de pérdida de memoria, hay algo que nunca se pierde. Uno puede no saber quién es, pero siempre se sabe que uno es. Yo sé que soy. Puedo no saber quién soy, no recordar ninguna de mis experiencias o conocimientos, pero el sentido de yo soy nunca se pierde. Hay un sentido de ser que permanece siempre, a pesar de los cambios, a pesar de la memoria, a pesar de todo. Este sentido de ser está siempre allí. El sentido de identidad es mutable, cambia. Ahora siento que soy mujer, cambio mi sexo, cambio mi personalidad, tengo otra identidad. Pero el sentido de ser no está definido. No es yo soy esto o aquello. Es simplemente yo soy. Eso es inmutable. Hay dos opciones. Yo soy o yo no soy. Cuando digo soy Pablo hay muchas opciones. Soy Pablo, soy este, soy lo otro, soy así, WhatsApp. Pero el sentido puro de ser es yo soy o yo no soy. Entonces, en cuanto el sentido de ser existe, es inmutable.
no puede ser cambiado ni mejorado. El sentido de ser que puede ser mejorado es el sentido asociado a la personalidad. Yo soy ahora más inteligente que antes, yo soy ahora más calmado que antes, o menos, o... El sentido de yo soy esto sí puede ser cambiado, mejorado. El sentido puro de ser no tiene cualidades, no puede ser cambiado, alterado. Pero por esa misma razón, este sentido puro de ser es impersonal. Por ejemplo, si yo digo yo soy este cuerpo, mi cuerpo obviamente es distinto del de ustedes. Siendo distinto, estoy separado. Mi cuerpo es personal. Si yo digo yo soy mis emociones también son personales. Mis emociones son distintas de las de ustedes. Están cargadas con mi memoria, mis experiencias, mis cualidades. Lo mismo con el pensamiento. A nivel de pensamiento, memoria, emociones, cuerpos, somos todos distintos, separados, somos personales. Pero supongamos que dejamos de lado el cuerpo, dejamos de lado las emociones, dejamos de lado el pensamiento. La mente vacía en la que solo existe esta conciencia de ser, una mente en silencio. ¿Hay algo en mi mente en silencio que la hace distinta a la mente en silencio de ustedes? ¿Es mi silencio diferente del de ustedes? Piensen o miren. Mis pensamientos son distintos, pero cuando no hay pensamientos, cuando no hay emociones, cuando no hay memoria, sensaciones, ese estado de silencio tiene alguna marca personal que dice el silencio de Pablo o el silencio de alguien más. El silencio no tiene, es experimentado a través de este cuerpo, la experiencia puede ser individual, pero el estado de silencio es el mismo en todos, es exactamente la misma experiencia. En el silencio se borran las diferencias, la separación. En el silencio no estoy consciente que soy esto separado de aquello. Eso viene con el pensamiento, con el recuerdo. El silencio es el punto de unión. En el silencio está este estado de yo-soidad, del que hablaba, este estado de puro ser, que es exactamente el mismo en todos nosotros. Entonces, ese es el elemento permanente que podemos percibir en este momento. Las cosas se van corriendo. Mientras más penetramos, encontramos cosas más y más sutiles. Pero dentro del campo de conciencia que podemos percibir al momento, cuando hacemos este neti neti, si buscamos qué es lo permanente en nosotros, podemos ver evidentemente que no es esto, que no es aquello, y cuando vamos descartando todo, lo único que queda, que no se puede descartar, es el silencio. Podemos descartar todo pensamiento, incluso el pensamiento de descartar algo. Podemos dejar atrás toda conciencia de sensaciones, toda conciencia de emociones, toda conciencia de pensamientos, todo eso se puede descartar voluntariamente. Y lo único que queda allí es el estado de silencio, con el cual no se puede hacer nada sin recurrir al pensamiento, sin recurrir a lo que ya hemos descartado. Lo más elevado es ese estado de silencio, donde está el sentido puro de ser. Morar en este estado de silencio, de puro ser, comienza a construir como un hogar en los planos impersonales. Y ese es el puente hacia más allá, lo que sea que está más allá. A lo que podemos acceder voluntariamente es este estado de silencio. En el silencio estamos en la presencia del Maestro, o de lo divino, o como quieran ponerlo. Entonces esta es la técnica que vamos a practicar ahora. Estamos un poquito, quiero hacer más o menos 20 minutos. Si hay alguna pregunta, algo que no se entendió... Solo una pregunta al respecto. Sí. ¿Puede ser? Sí. Algo cortito, así tenemos tiempo. No, solamente es una pregunta porque además a lo mejor... Me lo estoy diciendo a mí mismo porque mis respuestas son conferencias. De las dos vías, ¿cuál crees tú que es más conveniente aquí en Occidente? ¿O no tiene por qué ser así? Es decir, tiene que ver con la preferencia de cada uno. Lo digo porque pensando en estas dos vías, me he dado cuenta que puede ser que nuestras creencias nos limiten mucho, porque si creemos que somos eso,
¿Y para qué es para nosotros ser eso? La divinidad, ¿qué es para nosotros ser Dios? Entonces, pienso que sí puede ser una limitación en la vía positiva. Y por eso digo, ¿qué piensas tú sobre, de las dos vías, cuál podría ser la más beneficiosa? Creo que eso es personal. En mi caso en particular, a mí me gusta la vía negativa. Existe un problema con la vía positiva de lo que estás hablando, que sea simplemente la proyección de nuestros pensamientos. Pero algunas personas se sienten inspiradas por esto y hay casos en donde, concibiendo lo más elevado que uno puede concebir, uno puede saltar más allá y percibir la realidad como es y no como nuestros pensamientos la hacen. Entonces es una vía genuina. Es fácil caer en la trampa, como decía, de que sea solo una proyección incorrecta de lo que es la verdad. La vía negativa no tiene ese problema, pero para algunas personas no le inspira o los puede llevar a un estado de mente negativa, en el sentido de receptiva, que no es el correcto. El correcto siempre requiere una atmósfera de conciencia plena, sin pensamiento, pero algunas personas pueden caer en este estado más mediunístico, como le decíamos. Pero creo que es algo que uno tiene que experimentar y ver que lo inspira en el momento. Y siempre estar atento a las trampas que cualquier método, cualquier enseñanza siempre tiene. Porque cualquier expresión en la forma es limitada. Entonces, enseñanzas teosóficas o no teosóficas siempre tienen una trampa, siempre tienen una limitación. Si somos conscientes de ellos, podemos usar las enseñanzas sin peligro. Si no, podemos caer en la trampa. ¿Okay? Bueno, entonces los voy a ir guiando en cómo hacer este inquirir, tratando de buscar aquello que nunca cambia. Nos sentamos en una posición cómoda. Que sea relajada y firme. Presten atención a la respiración sin modificarla. Cada vez que exhalan, tengan la sensación de relajación, de soltar. Cuando inspiran, sientan esa sensación sutil de expansión. Cuando exhalan, de soltar, de relajación. Vamos a ir examinando los distintos vehículos desde dos puntos de vista. ¿Qué es lo permanente y qué es lo esencial a lo que soy? Como hemos dicho, los átomos de nuestro cuerpo físico están siendo intercambiados constantemente con el medio ambiente. Átomos en mi corazón pueden haber estado unos días atrás en un árbol, una roca, un gusano.
Hay un intercambio constante de átomos con el medio ambiente. Tal vez imaginen el cuerpo como un conjunto de luces que entran y salen constantemente, luces pequeñas que son los átomos, siempre conservando como el contorno del cuerpo, pero constantemente entrando y saliendo. El cuerpo físico es solo una nube de átomos alrededor de nuestra conciencia, del rayo de conciencia. Y hay algo esencial en el cuerpo físico que me hace ser lo que soy. Si no tuviera un pie, ¿dejaría de ser? O si no tuviera una mano, ¿dejaría de ser? Si mi corazón fuera reemplazada por una bomba que bombea la sangre, ¿dejaría de ser? Si hubiera tecnología suficiente y uno a uno mis órganos fueran reemplazados por máquinas, uno a uno, imaginen, ¿dejaríamos de ser lo que somos? El estómago, los riñones, los brazos, ¿qué pasa con el cerebro? Si perdiéramos el cerebro, ¿dejaríamos de ser? Parece que sí, pero las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, donde el cerebro está muerto, cuando regresan, su sentido de ser lo que son nunca fue alterado. Todo su cuerpo estaba muerto y ellos seguían siendo lo que eran. Entonces es obvio que lo que realmente somos no depende del cuerpo físico, está más allá. Dejemos pues el cuerpo físico de lado, tal vez está en las emociones. Imaginemos que no tenemos cuerpo físico, somos solo lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Hay alguna emoción en nosotros que es permanente, que nunca cambia? O dicho de otro modo, ¿hay alguna experiencia sin la cual dejaría de ser? Si nunca pudiera sentir odio, ¿dejaría de ser?
Si nunca pudiera sentir nostalgia, ¿dejaría de ser? Si nunca podría sentir amor, ¿dejaría de ser? Por supuesto, seríamos distintos. Pero la pregunta es, ¿dejaríamos de ser? ¿Hay alguna emoción sin la cual cesamos? Imagínense que no sienten, no tienen ninguna emoción. Esto puede pasar en meditación incluso. ¿Desaparecen ustedes? Obviamente mi ser es algo que está más allá no solo del cuerpo, sino de las emociones. ¿Dónde está mi ser? Dado que no somos ni el cuerpo ni las emociones, dejémoslo de lado. Imaginen que solo son los pensamientos. Y aquí de nuevo, ¿hay algún pensamiento que es permanente? Las memorias cambian, los puntos de vista, los pensamientos individuales, todo cambia. Y sin embargo tenemos el sentimiento que somos el mismo ser. ¿Y hay algún pensamiento sin el cual dejaríamos de ser? Si no pudiéramos sumar y restar. Si no conociéramos de historia. Si perdemos la memoria de nuestro pasado. ¿Dejaríamos de ser? ¿Simplemente desaparecer? Si no sabemos de teosofía o música, ¿hay algún conocimiento o pensamiento sin el cual cesamos de ser? Cuando por un segundo la mente está en completo silencio, ¿estamos allí o desaparecemos? Traten de mirar, no a través del pensamiento, porque ya vimos que no somos el pensamiento. Miren a través de la atención. ¿Qué queda? ¿Quién soy yo? Cuando no hay pensamientos, emociones o sensaciones. ¿Qué hay en el silencio y la oscuridad de la calma? No piensen sobre ello, miren. No den respuestas, simplemente miren.
Si les es difícil mirar en silencio, tal vez podemos usar una pregunta. A medida que inspiran, se dicen a sí mismos, cuando sensaciones, emociones y pensamientos están calmos. Y a medida que expiran, que exhalan, pregúntense, ¿quién soy yo? Y cuando hacen esa pregunta, quédense en completo silencio mirando qué somos en esa fracción de segundo que puede existir. Entonces, inspiren cuando sensaciones, emociones y pensamientos están quietos. Exhalen, ¿quién soy yo? Y antes de respirar de nuevo, quédense en ese segundo de completa quietud y miren. Y después inspiran de nuevo. Traten de comprender que en la primera parte, a medida que dicen cuando sensaciones, emociones y pensamientos están calmos, están descartando todo eso. Después exhalan, ¿quién soy yo? Y miren qué es lo que queda detrás. Pueden descansar por un par de ciclos de respiración y lo vuelven a hacer. Y ahora, en la última vez que lo hacen, relajen todo esfuerzo y simplemente moren en el silencio. Relájense absolutamente y simplemente sean, sin intentar, sin nada en particular, simplemente sean en el silencio. Entonces háganlo 1 o 2 veces más. Y en la última, abandonen todo esfuerzo.
Lentamente pueden volverse conscientes de pensamientos, emociones y su cuerpo. Y tratando de retener ese sentido de ser silencioso, pueden concluir su meditación. Cuando hagan estas meditaciones en su casa, por supuesto, ustedes pueden regular el tiempo. Aquí tenemos un tiempo limitado porque tengo que explicar el fundamento y después hacer el ejercicio. Mi objetivo en hacer el ejercicio es más mostrarles cómo es el ejercicio que el dar tiempo suficiente para entrar en cierto estado, simplemente porque no tenemos tanto tiempo. Pero pueden organizar encuentros de meditación donde, entendiendo los fundamentos y la técnica, después practican esa técnica durante el fin de semana y para tener tiempo suficiente. Bueno, si alguien vamos a estar 5 minutos más, pero si alguien se tiene que ir, no hay problema, vayan. Quiero ver si hay alguna pregunta o comentario que sea necesario sobre la técnica. Yo tengo una, pero quizás hay que descansar, lo dejamos por mañana. Mañana no vamos a tener tiempo de hablar de esto en particular, pero... Si quieres, lo hago. Bueno, si puede ser corto. Y cualquiera que esté cansado, lo entiendo completamente, vayan, no hay problema. No, pero no quisieras cansar ni molestar, ¿no? Pero has hablado de lo permanente. ¿Podemos decir que tiene continuidad la permanencia? ¿O tiene cambio? ¿O es verdaderamente es el cambio el que permanece? ¿O es el que continúa? Sí, eso es algo filosófico que podemos discutir en algún otro momento, así podemos charlar de la técnica, pero desde el punto de vista teosófico creo que se diría que lo permanente es inmutable, no cambia nunca, y sin embargo hay movimiento constante. Cuando Blavatsky describe lo absoluto, dice, lo absoluto es inmutable en pralaya, en este estado de inmanifestación, de no manifestación, y sin embargo, de algún modo hay movimiento. No lo podemos comprender porque el movimiento, solo conocemos movimiento condicionado. En cierto modo, si uno mueve el dedo, por ejemplo, uno puede decir el dedo está aquí en este momento y está aquí en este otro. Pero si aumentamos la velocidad a valores absolutos, eso significa que el dedo va a estar en todos los lugares en cada tiempo. Valores absolutos, no infinitamente, sino absoluto. El dedo va a estar en todas las posiciones en cada instante. Entonces el movimiento y el no movimiento son uno en lo absoluto. Esto pasa con cualquier cualidad en lo absoluto. Los dos extremos son uno. Entonces creo que Blavatsky puede decir es inmutable y hay movimiento. Pero bueno, no podemos ir mucho en eso. ¿Algún comentario sobre la meditación o duda? Pienso que la mente es tan poderosa que sin querer y profundizando y tratando de llegar a nuestra parte más espiritual, a pesar de todo, domina la mente y se inventa pautas y géneros, digamos. Y entonces, a mí me ha parecido de pronto que iba ascendiendo y el triángulo aquel dorado y parpadeaba, ¿no? Digo, no, esto es fabricación de tu mente. El ego se eleva. Esto es fabricación de tu mente. ¿Qué eres realmente? Y entonces digo, pues si no es eso, puedo ser energía, simplemente fohat
es producto de tu mente, vas al ego otra vez. Entonces digo, no tengo respuesta, pero explico mi experiencia. Cuidado Sí, con la mente. es importante y es común que pase eso. Cuando hacemos la pregunta, la mente siempre trata de generar una estructura, una imagen, una respuesta. Eso significa que todavía estamos a nivel mental. Lo que este ejercicio trata de hacer, que con práctica eventualmente se empieza a tocar el nivel de no mente o más allá de la mente, podríamos decir transmental, que trasciende la mente, no que desecha la mente antes de entrar en ella, trasciende la mente, no hay respuesta, es un estado puro de silencio y conciencia donde la percepción no se verbaliza, no se conceptualiza, es un estado de vivencia, no de conceptualización. Entonces eso es importante, cualquier respuesta, imagen, desde este punto de vista, cualquier imagen, sea física, psíquica, visiones, todo eso está afuera de lo que realmente somos. Lo que somos está en el silencio y la oscuridad. Dionisio, este místico neoplatónico cristiano, decía que hablaba de la oscuridad sagrada. Dios en su naturaleza última es oscuridad, que es lo mismo que Blavatsky dice sobre lo absoluto. Estamos más cerca de la realidad a medida que nos acercamos más profundamente a la oscuridad y al silencio. Cualquier cosa que se percibe está fuera de nosotros, no es nuestra esencia. Vamos a hablar de eso más mañana. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana.